Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este programa que se llama Reflexiones con Jimena y contigo, pues por supuesto, Jimena Ibáñez, para servirte y como siempre bendiciendo a Dios y dándole gracias a Él por poder estar aquí compartiendo con ustedes estos pensamientos y reflexiones acerca de la palabra de Dios. Y bueno, precisamente hoy el Señor me llevaba a esa delicia de estar entre pasajes y entre devocionales, mirando sus tesoros y sus riquezas escondidos en la palabra de Dios, cuando pues nos disponemos a leerla o por lo pronto a recordar las citas y las enseñanzas que Él ya nos ha dado a través de predicaciones u otros estudios. Y en medio de todo eso me traía a memoria y atravesándoseme precisamente citas tan importantes como las que vamos a ver, un poquito como un popurrí de citas que nos van a afirmar por qué es tan importante la palabra de Dios y trayendo entonces hoy esa reflexión. O sea, quiero traerte a un pensamiento el día de hoy y es si realmente sabes lo rica y lo importante que es la palabra de Dios. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de animarte a que la tomes en serio, a que aproveches estos días. Yo creo que se ha prolongado la cuarentena o, bueno, no sé ni ya cuántos días lleva realmente, pero en estos días de que muchos de nosotros estamos en casa, en tiempo libre, sea que lo estemos disfrutando de la manera correcta o como enseñé la otra vez, haciendo las cosas mejores o excelentes, me gustaría dejarte con este popurrí de versículos bíblicos donde quiero dejarte la reflexión de si tú realmente la valoras o la conoces. Y obviamente para provocarte a que la leas, a que tomes tiempo todas las mañanas, las tardes, no tiene que ser en una hora específica, tampoco tiene que ser con una metodología o un anhelo como de ser muy estudiosa, pero sí sobre todo con un deseo en el corazón de ser instruido por la palabra de Dios. Y precisamente con esto quiero empezar con la cita que está, por favor ve conmigo a 2 de Timoteo 3:16, versículo 16 y 17. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, dice, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y ahí seguido quiero que lean conmigo también la segunda cita, que también nos habla y nos especifica mucho más acerca de la palabra de Dios, y eso está en Hebreos 4:12, y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esto, como la palabra misma lo dice, ella es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que cumple su propósito. O sea, que ella hace bien su trabajo. No solamente lo hace a cabalidad, sino en el tiempo perfecto. Entonces, la misma palabra se explica sola y es lo que quisiera que recreáramos, y la ventaja de estos medios es que tú puedes ver en las pantallas esos versículos y tal vez enfrente de Facebook o donde quiera que estés viendo este video, pues es posible que tú estés familiarizado con estas citas o es posible que no, y puede que sea una riqueza o un tesoro nuevo encontrado, donde Dios te puede estar diciendo, mira lo que yo tengo ahí en ese libro que se ve tan gordo y que algunos tal vez pensarán que es pesado y aburrido, pero realmente te quiero decir que la palabra de Dios no tiene nada de aburrida y el libro no es nada pesado, siempre y cuando lo leamos con esa fe que venga de Dios para que nosotros seamos nutridos por ella. Porque desde ese punto de vista, en esta reflexión es que yo te quiero llevar, ¿sí? Y dirigir en esta reflexión el día de hoy. Y es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debe de ser de una manera como cuando tú te alimentas, cuando tomas vitaminas, o como cuando vas y haces un ejercicio y te tomas tu shake para nutrir esos músculos y tonificar. Bueno,
es ese mismo sentido. O sea, la palabra de Dios se toma, se lee y se consume para que te haga bien a ti, no de manera informativa, no de manera obligada, no para cumplir unos requisitos, sino porque hay un hambre y una necesidad. ¿De qué? De ser cambiados. En estos tiempos que estamos viviendo, precisamente hay mucho tiempo de reflexión. Muchas personas se han acercado a Dios. Los que estaban lejos volvieron. Los que no lo conocían lo están conociendo. ¿Por qué? Porque estamos buscando esperanza, estamos buscando un refugio. Y definitivamente muchos sabemos que es en Dios que encontramos esa paz, ese refugio, ese descanso. Entonces, cientos y millares de personas, por lo que yo misma he escuchado y he visto en los pocos entradas que hago a Facebook, están tornando su fe y sus creencias nuevamente a Dios. Entonces, por eso hoy creo que Dios está diciéndote, muy bien, qué bueno, gracias. Él está complacido de que lo hayas buscado y hayas recordado que en Él hay salvación y que con Él somos protegidos. Pero también siento que es importante que sepamos que la palabra de Dios es la que va a hacer que la obra que Dios quiere que sea hecha en nosotros se complete. O sea, no hay manera. Nosotros no tenemos la sabiduría ni la inteligencia o tal vez ni la sinceridad personal para darnos cuenta de las cosas que necesitamos cambiar. Por eso quiero que leas junto conmigo también en el Salmo 119, versículo 105, lo que dice. Y dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y días anteriores, el martes, 2 días anteriores, estábamos hablando acerca de que Dios nos guía, nos levanta, nos sostiene con su mano cuando nosotros caemos, cuando estamos tal vez débiles o tal vez nos hemos equivocado. Pero también Dios nos mostraba que ese sostener de Él es porque nosotros también en un momento dado le extendimos nuestra mano a Él y le dijimos, guíame. Sí, dirige mis pasos, te encomiendo mi camino, ayúdame a hacerlo correctamente. Entonces, pero nos preguntamos, como 20 minutos, 15 minutos no es suficiente, esto no es un discipulado, pero a manera fresca y pronta te puedo decir, o sea, ¿cómo podemos lograr que Dios guíe nuestro camino? Tú vas a decir, no, pues yo le digo, Señor, aquí estoy, enséñame. Y a veces creemos que la información o la guianza de Dios va a llegar por ósmosis, ¿no? O que vamos a ver una visión y palabras volando en el cielo. Aunque a veces suceden milagros así, pero eso es inusual. O creemos o esperamos que si vamos a un evento, a una iglesia, venga un profeta con poder y casi como si tuviera una bola de cristal me dijera hacia dónde debo dirigirme. Y la verdad, de hecho, no es así. Algunas veces pasará, hay personas con muchos dones y cosas que Dios provee para la tierra, pero por lo general somos nosotros mismos los que vamos en búsqueda de esa guianza y esa sabiduría a través de lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Entonces, aquí en este versículo 105 del Salmo 119, precisamente nos recuerda eso. O sea, la palabra de Dios es como la luz que, óyeme, cuando en momentos de oscuridad, porque eso, Él dice lámpara a mis pies, Él no está diciendo la luz que ilumina todo mi alrededor. Él está diciendo en este momento, cuando momentos como por ejemplo ahora, con el COVID, que no sabemos si va a acabarse, si esto se va a prolongar hasta agosto, si realmente en mayo vuelven los estudiantes, los niños a la escuela, donde hay incertidumbre en cuanto al regreso del trabajo y las operaciones comerciales. Entonces como que hay momentos de oscuridad y que no sabemos qué hacer. Entonces Él ahí le está diciendo, bueno, en momentos de suma oscuridad, donde no sepas qué hacer, y obviamente no sabes los pasos, por dónde dirigir esos pasos, esas decisiones, pues mi palabra es la lámpara para esos pasos, para que tú vayas un paso a la vez. Porque Él está diciendo lámpara a mis pies, ¿no? ¿Sí? Y luego viene y dice, y luz en mi sendero. Entonces, primero están mis pies, que son los que van llevándome en ese sendero. Entonces, yo miro lo que yo estoy haciendo, por eso dice lámpara a mis pies, pero luz al sendero quiere decir también que te va a iluminar eso por venir, esa decisión general, lo que corresponde de ti y lo que corresponde en general las otras personas o el medio donde vives. O sea, en una sola conclusión, Dios va a estar dándote luz y guianza mientras tú uses la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos respuestas. En la palabra de Dios se halla sabiduría. En el versículo número 9, de ahí mismo del Salmo 119 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Entonces, cuando hablábamos el martes acerca de eso, de que pues que nosotros debemos de mantenernos haciendo lo correcto, decía yo en conclusión, ¿sí? De que debemos de ser agradables a Dios, aprobados por Dios. Entonces, cuando habla él aquí de joven, no solamente habla de una persona de corta edad. Hay muchas personas que se están acercando a Dios, como dije anteriormente, y obviamente pues no tienen todo el conocimiento bíblico, ni tienen los mandamientos aprendidos de memoria, ni todos los estatutos que dice la Biblia. Y tal vez hasta eso les parece como que, ¡ay, qué pereza! Y tantas exigencias. Bueno, yo te quiero animar a ti que estás conociendo a Dios, a ti que eres joven en el camino del Señor, yo te quiero animar a que dejes que poco a poco, en un proceso que consta de ¿qué? De una decisión tuya, no más de permanecer y obviamente de dar un paso a la búsqueda. Pero en ese proceso en que ahorita estás de conocer a Dios, de entregar tu vida a Él, de dejar que Él tome cuidado de ti y te proteja, ¿sí? Que quite tus temores, que te resguarde del mal y que te bendiga ahora en momentos de necesidad, pues que en ese proceso en que estés, tú te des a la tarea de que, siendo como joven espiritualmente, Él te ayude a mostrarte el camino torcido. Cuando dice, ¿cómo podrá llevar un joven una vida íntegra? Tal vez tú dices, yo no soy malo, yo no soy pecador, o yo no fornico, yo no hago cosas, yo no mato a nadie. Pero hay cosas en el interior del corazón del ser humano que deben de ser transformadas. Tal vez falta de fe, tal vez un poco de egoísmo, tal vez baja estima, o tal vez mucha estima, que se llama orgullo. Lo que sea que fuere, pero que tal vez te estorba, o tal vez heridas del pasado que te hace falta sanar y no sabes cómo perdonar o cómo dejar de pensar en esa herida y que te duela. Cosas como estas van a ser alineadas y van a ser como consoladas. La palabra dice consoladas y sanadas a través de la palabra de Dios. Sí, porque la palabra de Dios precisamente dice el Señor Jesucristo que es viva, que es eficaz. Ahí volviendo a a Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Eso qué quiere decir? Que ella no pasa, ella no está muerta, ella es actual. Luego dice que es eficaz, o sea, que cumple lo que dice, que hace lo que está escrito ahí, ella lo va a hacer. Ella responde y cumple. También dice que es cortante como una espada de dos filos. Eso quiere decir que ella me atraviesa, porque aquí dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea que ella viene y corta todo dentro de mí. Ella me muestra lo que yo tengo que cambiar, porque cuando ella dice que atraviesa todo el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y cierran los pensamientos, quiere decir que la palabra de Dios, con ese filo agudo que tiene de dos lados, ¿sí? Va a mostrarme mi interior, respecto a lo que yo tengo que cambiar, respecto a las cosas que deben de ser modificadas o que deben de mejorar para bien mío y para glorificar a Dios también y poder arrebatar esas promesas como que Él nos protege, como que Él nos sostiene, como que Él peleará por nosotros. Entonces, yo te invito a que no solamente estés buscando a Dios, siendo guiado por Dios para buscarlo como refugio, como ese protector y ese salvador, y en estos momentos de crisis lo busques como ese ayudador, sino que también te pido que pienses en si ahora también quieres, deseas intencionalmente interesarte por conocerlo más y sobre todo conocer las promesas y los tesoros que están escondidos ahí, que son tuyos, que los puedes tomar a través de leerlos y conocerlos. Yo siempre le digo a los que escuchan que van a una iglesia y que pertenecen a la iglesia y conocen de esto, que compartan estas reflexiones. Están creadas para que sean de manera práctica y sencilla, a fin de que el que quiera conocerla y esté sediento y no haya alcanzado ese conocimiento, pues empiece a adquirirlo y sea provocado a buscar más. Y esa es mi intención el día de hoy. Te pido que
que pienses adentro de ti. Si hay algo que en ti tal vez necesita de Dios, pero no hayas y no sabes cómo. Bueno, la palabra de Dios dice que Él te va a escudriñar. En Hebreos, en segunda de Timoteo dice que la palabra de Dios también te va a enseñar, que también te va a decir no, eso está mal, ¿sí? Por ahí no va bien. Perdóname, pero también la palabra te va a confrontar. Hebreos, segunda de Timoteo 3:16 lo dice. ¿Y qué? ¿Para qué? Para que seas mejor persona, para que corrijas el camino torcido, para que hagas lo que es agradable a Dios. Y obviamente, para que haciendo lo que es correcto, entonces puedas arrebatar esas promesas. Porque el punto de todo amigo que me escuchas, es que entres en esta vida eterna, pero vida en abundancia. Nosotros seríamos, o yo de mi parte, lo hablo por mí personalmente, sería egoísta de mí si yo expando una palabra o digo, sí, a Dios te ama, o vente a Dios, Dios te protege, pero sería muy mal que yo no te dijera que también hay cosas que debemos de cambiar. Por eso es tan útil la palabra, por eso ella misma lo dice, yo soy útil, yo soy eficaz, yo escudriño, yo pongo como un reflejo para que en ella me mires y yo puedas entender lo que se debe de modificar en tu conducta. ¿Por qué? Porque nosotros no somos sabios, porque a nosotros a nosotros nos hace falta entendimiento, porque estamos faltos de sabiduría. Y teniendo eso así, entonces, o sea, sabiendo y reconociendo que nos hace falta, entonces necesitamos buscarla. Es como el joven que no sabe matemáticas, busca un tutor, busca un libro. Bueno, nosotros, la vida está llena de asuntos que no sabemos manejar, respuestas, confrontaciones, problemas, como esposos, como empleados, como empresarios, aquí con la parte de la salud, como partes de una nación, de un gobierno, como participantes también de la crianza de hombres y mujeres que son nuestros hijos para el futuro, ¿no? Creando buenos hombres o mujeres. Todos estos dilemas, por decir algunos de tantos, nosotros como seres humanos nos quedamos cortos en la sabiduría o en la inteligencia para poder hacerlos de manera correcta. La palabra tiene todo lo que necesitas. La palabra tiene la respuesta para aquellas cosas que tú no sabes hacer. Y lo último con lo que te quiero dejar para despedirme es que es bien importante que cuando tú empieces a hacer esa tarea diligente, consciente y decidida de leer la Biblia y aplicarla para ti mismo, recuerda, la vas a comer para ti. O sea, ese es el punto, ¿no? De que te vas a alimentar y la vas a estudiar para ver tú cómo debes de cambiar, tú qué tienes que corregir. Pero cuando lo hagas, sé consciente y sé determinado que si Dios te habla ahí en esa Biblia hermosa, en ese libro de vida, entonces seas también fuerte y valiente para poner en obra lo que estás aprendiendo. En Santiago 1:22 lo dice, y lo dice de una manera enfática, y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No vayas a caer en un engaño personal. Cuando la palabra te confronta y te diga algo, recuerda que la palabra de Dios es eterna, que todo va a pasar, pero su palabra no pasará y es viva, o sea que está desde siempre y va a mantenerse. Entonces, no te engañes y sé humilde. Eso va a costar, eso va a doler, el orgullo, eso va a ser difícil para que hay veces que nos cuesta aceptar las cosas que la Biblia nos confronta. Pero yo te aseguro que si tú oras a Dios con esa misma fe que has orado para que Él te proteja y te ayude en estos momentos de necesidad, y tú oras para que Él te ayude a cambiar con lo que Él te está enseñando en su palabra, oh my God, Dios va a hacer el milagro y Dios te va a empezar a ayudar a hacer los cambios que tienes que hacer. Es el tiempo de que el hombre, el ser humano, vuelva su rostro a Dios. Y muchos lo están haciendo y yo me alegro tanto por eso. Hombres y mujeres se están acercando al Señor debido a esta calamidad que ha pasado a nivel mundial. Pero mi ruego y mi sentir es, hagámoslo bien y hagámoslo no de manera temporal, sino de manera permanente. Y para hacerlo, mi amado, es a través de la palabra de Dios, que es la fuente de vida, es el agua que purifica. Yo te recomiendo que empieces a leer los salmos, los proverbios, que si ya los leíste, entonces empieces a leer el Evangelio de Juan
y de Juan sigas hasta Judas, no leas Apocalipsis. Es de pronto mucha revelación, tal vez no tienes toda la preparación para hacerlo todavía. Como principiante es una buena manera de leer la Biblia. Y si ya has leído esos libros del Nuevo Testamento, entonces puedes seguir con el Antiguo Testamento y leer la historia y los libros que escribieron acerca del origen y de la historia del Éxodo, toda esa maravillosa historia que nos sirve también para el día presente. Pero si estás empezando y quieres conocer más a Jesús y quieres aprender acerca de ti mismo para hacer cambios y ser una mejor persona y aún a ganar más las promesas de Dios, te recomiendo, como te dije, lee Salmos, Proverbios, de Juan hasta antes de Apocalipsis. Entonces, con eso vas a adquirir bastante sabiduría. Yo te doy gracias por tu atención. Te pido que si tú ya tienes esto como hermano e hijo de Dios en Cristo Jesús, que compartas a las personas que están apenas conociendo y aprendiendo y, por supuesto, ponlo en práctica. Leamos la palabra, dediquemos en este tiempo libre 15 minutos. No tienes que leerte un capítulo o un libro completo. Léete un capítulo, una cita o lee una historia. Sigue un devocional, la Biblia electrónica o versión YouVersion trae muchos devocionales, están en inglés, pero también hay buenos devocionales en español. Y toma esos devocionales y sé guiado por ellos y aprende de la Biblia. No te quedes solo con lo que los pastores nos enseñan en la iglesia. Bendito Dios por estos siervos, pero ellos cumplen la labor de domingo y es nuestra responsabilidad alimentarnos todos los días en casa. ¿O acaso tú vas al restaurante solamente los domingos? Bueno, la palabra de Dios es pan de vida, así que debemos de comerla todos los días, así sea una pequeña porción. Hazlo de manera privada, hazlo con tu familia, hazlo en un celular o hazlo con una Biblia de libro. Hay muchas versiones. Si tú no quieres palabras enredadas y como que se te cuesta trabajo cuando hablan, fuisteis y cambiaste, pues cómprate una versión amigable como la versión traducción al lenguaje actual o la nueva versión internacional o la versión de la traducción viviente. Son buenas versiones. Si hablas inglés, pues igual esas mismas versiones en inglés. Entonces hay muchos recursos hoy en día para poder entender la palabra. Te lo doy como un consejo, como amiga, como hermana, que sé y vive en carne propia que la salvación de mi espíritu, la sanidad que vivo, el gozo que permanece en mí, todo es gracias a Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el poder de ellos actuando a través de su palabra leída y aplicada en mi vida. Gracias por tu atención y nos vemos la próxima. Bye.